Hola, vamos a conversar hoy acerca de la comunicación en psicoterapia. Y cuando pensamos en la psicoterapia, pues lo primero que me gustaría compartirte es que la psicoterapia es un proceso de comunicación. Así que parecería como un juego de palabras, pero efectivamente vamos a estar hablando de comunicación, que es en sí mismo también lo que regula, rige, conduce al proceso psicoterapéutico. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. La psicoterapia es un proceso de comunicación interpersonal en el cual entran en relación un terapeuta, que mayoritariamente en nuestra formación como psicólogos clínicos y también algunos psiquiatras que se forman como psicoterapeuta. Entonces la relación entre este psicoterapeuta y su paciente, cliente o consultante, en conclusión, una persona, un sujeto que pide ayuda y que entra en este tipo de relación profesional para con la ayuda de este profesional de la salud mental poder gestionar de mejor manera, solucionar si es posible un trastorno, un trauma, un problema, un malestar subjetivo que se vive con mucha intensidad y que por tanto la psicoterapia va a tener como objetivo favorecer el bienestar de esa persona o ese grupo de personas a partir de un proceso planificado e intencionado de tratamiento psicológico en el cual la persona va a experimentar ciertos cambios a nivel interno y obviamente eso se va a reflejar en sus vínculos externos o sus relaciones interpersonales. Entonces la psicoterapia mayoritariamente es un diálogo colaborativo que establece el psicólogo, el terapeuta con su paciente y va a promover este proceso de cambio. Entonces en este diálogo se va a dar un proceso de co-construcción porque el paciente no tiene para nada un papel pasivo en el cual va a recibir unas indicaciones de su terapeuta, sino que más bien fruto de este encuentro entre el terapeuta y el paciente es que se van a dar estos procesos importantes de cambio en el cual la persona puede recuperar su equilibrio emocional, psicológico. Ahora, cuando pensamos en esta relación comunicativa en la psicoterapia, recordar que la eficacia de este proceso va a tener en cuenta que en este encuentro, donde está, si es terapia individual, es el terapeuta con el paciente, si es de pareja, el terapeuta con la pareja y así, familias, grupos. Entonces, en este encuentro hay que considerar las características que configuran el estilo del terapeuta y esto no solo tiene que ver con su formación profesional, el enfoque de la psicología y de la psicoterapia que maneje, sino también sus características personales y por otro lado va a tener que ver mucho las características del paciente y las expectativas y demandas que está trayendo, pero que por último tiene que haber una muy buena relación entre el terapeuta y su paciente para poder tener un exitoso resultado en el proceso. Entonces hay que estudiar todos los elementos que van a involucrarse en esta relación terapéutica. Cuando hablamos de la relación terapéutica tenemos que considerar los sentimientos y actitudes que van a tener cada uno de los participantes. Al ser un espacio comunicativo, está el terapeuta y está su paciente o sus pacientes y cómo sus emociones y actitudes son expresadas, son recibidas también por el otro y van a ir acompañando esta intervención en la cual la persona está buscando ayuda. En la relación, hacia dónde tenemos que llevar esta relación del terapeuta con su paciente, hacia establecer la alianza terapéutica. Entonces, hay una serie de actitudes que deben tener los terapeutas que son muy importantes para que el proceso sea exitoso. Por ejemplo, los terapeutas debemos ser personas empáticas y cálidas cuando estamos en la relación con nuestros pacientes, tener una predisposición a explorar y valorar lo que la persona nos está contando, ser curiosos, porque no nos podemos quedar solo con lo que dice, sino, o lo que dice en palabras, sino lo que no dice porque lo está diciendo de otras maneras, con su silencio, con el tono de su voz, con sus omisiones, con sus reiteraciones, con esta lectura que hacemos entre líneas, a partir de un tipo de escucha que es una característica
característica también de los terapeutas. Manejamos una escucha flotante, es como estar flotando así alrededor del paciente, escuchando todo aquello que dice y que no dice. También la flexibilidad es una característica importante porque vamos a tener que ir tomando decisiones a lo largo de todo el proceso para poder acompañar y ajustarla a nuestro paciente. Respeto por los otros, habilidades de relación interpersonal, ser sinceros, también cordiales, y por supuesto quiero hacer énfasis en uno que se refiere a la autenticidad. Los terapeutas tenemos que ser personas auténticas. Es por eso que vamos como construyendo un estilo de la terapia y no nos vamos a parecer unos a otros aun cuando tengamos un mismo enfoque en la psicoterapia, que tú seas tú mismo realizando este ejercicio profesional. Entonces, un terapeuta también debe ser una persona que se preocupe por formarse constantemente. Es como tú tienes tu formación en tu periodo de estudio. Esa es tu formación universitaria. Y luego lo que pasa es que empieza tu carrera profesional. Entonces, cuando estamos en la carrera profesional hay que tener dudas, hay que tener tiempo para dedicarnos a mejorar, hay que poder supervisar nuestras prácticas profesionales, porque cada vez nos pueden llegar personas distintas y nosotros también vamos cambiando a lo largo de este proceso. Entonces, el cambio que se produce en este proceso comunicativo de la terapia es un cambio psicoterapéutico. ¿Y en qué va a consistir ese cambio psicoterapéutico? En que nosotros vamos a ayudar a estos pacientes a que puedan cambiar patrones subjetivos que ellos tienen a la hora de interpretar o explicarse los problemas de su vida. O sea, ayudarlos a comprender esto que les está pasando, y para ello nosotros vamos a utilizar la comunicación verbal y no verbal. Entonces es muy importante no solo leer la forma en que el paciente se está mostrando para nosotros, además de lo que dice y cómo lo dice, sino también nosotros. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener? ¿Cuáles son las conductas, los gestos, las posturas corporales, la proxémica, que es la distancia que establecemos con el paciente, cuando estar separados, cuando estar más cercanos? O sea, una serie de manejos comunicativos que tenemos que hacer para que este cambio psicoterapéutico se dé. Quería mencionarles, hay una teoría de la comunicación humana que es desarrollada por Paul Watzlawick, un psicólogo y filósofo estadounidense, pero de origen austríaco. Él desarrolla esta teoría de la comunicación humana, y esto tiene grandes aportes para la psicoterapia y también para la terapia familiar sistémica. Y Watzlawick propone unos axiomas en la comunicación y te quiero mencionar algunos de ellos. Y uno es que es imposible no comunicarse. Entonces, cuando Paul Watzlawick habla de eso, de que es imposible no comunicar, él está diciendo: comunicamos no solo con lo que decimos, sino que la comunicación es una conducta, y como tú no puedes no comportarte, si a alguien tú le dices no te comportes, no hay cómo. El estar quieto es una conducta. O no me comuniques nada y la persona hace silencio, pero está comunicando que hace silencio, entonces es imposible no comunicar. Entonces, si en la psicoterapia es un acto comunicativo, tanto usted como terapeuta como su paciente estamos todo el tiempo comunicándonos mutuamente con lo que decimos, verbal y no verbal. También que en la comunicación se van a dar dos niveles, uno de contenido y uno de relación. Quiere decir que va a haber un mensaje que se transmite, o sea, unas palabras, pero también un cómo se dice, cuál es el significado que está acompañando este mensaje verbal, digamos. Por otro lado, también Paul Watzlawick habla de que la comunicación es digital y analógica, o sea, esto se relaciona con lo anterior, sino que en este caso él está hablando de que está un mensaje digital, verbal, inteligible, porque está explícito en la palabra, pero también hay una comunicación que tiene que ver con lo analógico, lo gestual, lo que no decimos en palabras. Entonces, un nivel de contenido y un nivel de relación, porque siempre va a haber un significado y un contexto en la relación, y es digital y es analógica porque hay un mensaje hablado verbalmente y unas conductas que acompañan a la comunicación. Entonces, también él hablaba de un axioma donde decía: la comunicación puede ser simétrica y complementaria, y es simétrica cuando hay un vínculo más de iguales, y esto debe pasar en la pareja,
y por ejemplo esto nos dice si estamos viendo una pareja donde la relación no es complementaria, pues tenemos un problema. Entonces hay que hacer lecturas también partiendo de estos axiomas, y la relación, por ejemplo, entre el terapeuta y su paciente es complementaria, que se parece, digamos, otro tipo de ejemplos que puedo usar es la que se da entre los padres y los hijos. Pero en cambio, por ejemplo, entre compañeros, entre hermanos, entre pareja, es relaciones simétricas, digamos. Entonces, todo esto, este tipo de vínculos o este tipo de relaciones van a ir pautando, digamos, el proceso comunicativo. Entonces, la comunicación puede darse de una forma positiva, asertiva, o de una manera negativa con muchos obstáculos. Si no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, quién es nuestro receptor, como somos nosotros también desde nuestro rol de terapeuta, cuando queremos compartir y enviar mensajes correctos que no solo van a ser con la palabra, sino también con todo lo que acompaña, desde lo gestual, desde el tono que utilizamos a la hora de hablar. Y si en cambio no estamos teniendo en cuenta todos estos elementos, pues la comunicación no va a ser eficaz en el proceso de terapia y no se va a producir el tan esperado cambio psicoterapéutico. Y es por eso que tenemos que estar evaluando episodios relevantes en un proceso de terapia. Si hay episodios de cambio, que estamos viendo transformaciones en la subjetividad del paciente, o si por el contrario estamos identificando estancamientos que la propia comunicación en esta relación nos lo va a ir dando como feedback para poder ir tomando decisiones en el proceso. Entonces, las verbalizaciones que hacemos como terapeutas en el espacio de terapia serían podrían ser llamadas como acciones comunicacionales, en las cuales va a haber un nivel de contenido, pero también va a haber una acción que vamos a proponer a nuestros pacientes, y es parte de lo que nosotros vamos realizando en el proceso de terapia. Entonces, en la acción a veces usamos determinadas expresiones que son para asentir, para aseverar, o para negar, o para preguntar, o para conducir el proceso, o incluso para poder resignificar esto que el paciente nos está compartiendo, porque es parte de los objetivos que tenemos que alcanzar en el proceso de terapia. En un principio, este acto comunicativo debe ayudarnos a establecer las alianzas terapéuticas, o la alianza terapéutica, que no es más que este compromiso entre el paciente y el terapeuta, o los pacientes, si es una pareja, una familia o un grupo. El compromiso. Entonces hay que tener en cuenta las opiniones, hay que tener en cuenta las expectativas, las construcciones que ambos vamos desarrollando a lo largo de todo el proceso. Esto hace que el grado de confianza que el paciente tiene sobre el terapeuta y viceversa va a ayudar a que la comunicación sea asertiva, sea sana y conduzca a ese cambio. Entonces, si yo fuera a decir en una palabra a qué se refiere la alianza, es al compromiso, y que se logra a partir sobre todo de estas primeras comunicaciones con nuestros pacientes, y que debemos cuidar para mantenerla a lo largo de todo el proceso. El tema de las relaciones en psicoterapia no es vista igual dependiendo de las escuelas o los enfoques, porque a veces puede mirarse la alianza como un problema más transferencial si lo miramos desde un encuadre más psicoanalítico, pero decirles también que las teorías psicoanalíticas más contemporáneas también consideran de mucha relevancia esta perspectiva relacional de participación y de subjetividad del terapeuta con su paciente, y esta neutralidad o esta abstinencia que antiguamente decía que uno tiene que estar con una cara donde no muestre ningún tipo de emocionalidad, ya no es tan efectiva. Esto desde las teorías psicoanalíticas contemporáneas ya los estaban mirando, y bueno, si vamos a otros enfoques más humanistas, podríamos decir que es muy importante que el terapeuta se pueda mostrar cercano, esto sin dejar de manejar la distancia afectiva, en el cual tú no vas a convertir tu paciente en alguien familiar para ti, y que cuando se sale del espacio de la relación, de los 50 minutos de terapia o de los 90 minutos de terapia, o si es una terapia de grupo, quizás los 120 minutos de la terapia, ahí se hace una pausa en este vínculo, porque
tú como terapeuta vas a tu vida cotidiana y tu paciente, por supuesto que también. Pero tenemos que ser congruentes, auténticos, empáticos, y eso va a hacer que la relación terapéutica sea afectiva. Entonces sí, no está mal que en un momento determinado tú puedas sonreír o algún tipo de expresión con la mirada o el acercamiento, e incluso desde algunos encuadres y alianzas puede estar permitido el poder abrazar al paciente en un momento determinado como una muestra de apoyo al paciente. Por supuesto, como les decía, y les estoy poniendo solo 2 ejemplos, dependiendo de los enfoques en la psicoterapia y en la psicología, las pautas van a ser diferentes. Pero en todos los casos, entender que la psicoterapia es un acto de comunicación, que la comunicación ya está más que sabido, que no se refiere solo a la palabra dicha, sino también a todo lo que se dice gestualmente, paralingüísticamente, o sea, en nuestro tono, volumen, calidez y tal que mostramos con la palabra. Hay algunos retos y aspiraciones que debemos tener los terapeutas y que van a estar basados en nuestras características, en nuestro estilo, en nuestras competencias y también en las acciones que hacemos. Y por ejemplo, tenemos que tener una práctica reflexiva estable, constante, en la cual nosotros nos cuestionemos en nuestra praxis y sepamos que tenemos que constantemente estarnos formando, además de autoeducándonos. Por otro lado, también intentar ser competentes a la hora de leer el estado afectivo y mental del paciente, o sea, tener habilidades metacognitivas también, mantener un estilo personal flexible que facilite que nos adaptemos a las necesidades del paciente en función de sus características. Recordar que somos terapeutas, no estamos ahí para juzgar, sino para acompañar a las personas, y debe verse en la forma en la que nosotros hablamos y en la cual, digamos, corporalmente también nos comunicamos. Ser capaces de establecer una alianza de trabajo fuerte y colaborativo con un amplio abanico de pacientes. Si bien no todos los terapeutas trabajamos con todas las edades o no trabajamos en todos los campos, no todos hacen terapia individual, de pareja, de familia, de grupo, sino que uno se va especializando a lo largo de la carrera profesional, pero sí tener un abanico amplio, tener fluidez verbal, tener riqueza léxica, precisión en el uso del lenguaje para poder explicar lo que se pretende, saber modular nuestras propias reacciones afectivas, poder ser competentes a la hora de implicar a nuestros pacientes, llamar a su atención, ser cordiales, comprensivos, podernos centrar en el momento en el que estamos trabajando con ellos, en ellos, y no andar dispersando nuestra atención también para poder trabajar, y por supuesto ser muy permeables a este feedback que nos va diciendo si el paciente está en un estancamiento o está en un estado de cambio, para poder nosotros hacer los reajustes a los procesos de psicoterapia. Recordemos que la psicoterapia es un acto comunicativo en la cual no solo intervienen los pacientes, las personas que vienen buscando ayuda con sus necesidades, sus características personales, sus realidades concretas, sino que tú también como terapeuta vas a necesitar intervenir desde tu estilo, desde tus características, además, por supuesto, que desde tu formación profesional. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de tu ayuda. Si crees que no es para ti, o si además de ti hay alguien importante de tu vida que necesite escucharlo, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompañan cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.